Ostenta el título mundial de peso pesado de los aviones. Un desafío a la gravedad de más de 500.000 toneladas. Un reactor tan sumamente grande que el primer vuelo de los hermanos Wright pudo haberse hecho en sus bodegas. Los 150.000 kilogramos de empuje generados por los 6 motores de este coloso lo convierten en la más potente de las aeronaves. Es el Antonov 225. Superestructuras, el Antonov 225. Un reactor gigante de unas dimensiones que rayan lo increíble. Con los depósitos a tope de combustible pesa más de 500.000 toneladas. Esta gran mole, al elevarse, parece escapar a la ley de la gravedad. Tal es su volumen que uno de sus pilotos dudó que pudiera despegar. La primera vez que lo vi en el hangar de montaje, me dije, es imposible. Es imposible que este avión pueda levantarse del suelo. Tiene una envergadura de 88 metros. Y su fuselaje un diámetro de 19. Su altura es igual a la de un edificio de 7 plantas. Es tan inmenso que un solo tractor remolcador no puede con él. Son necesarios 2 de la máxima potencia para arrastrarlo desde el hangar hasta la pista. Todas estas cifras récord se resumen en una sola. El Antonov 225 es el reactor más grande del mundo. Este prodigio aeronáutico de 6 motores es el peso pesado de la aviación. Ostenta el título mundial de peso pesado de los aviones. Un desafío a la gravedad de más de 500.000 toneladas. Un reactor tan sumamente grande que el primer vuelo de los hermanos Wright pudo haberse hecho en sus bodegas. Los 150.000 kilogramos de empuje generados por los 6 motores de este coloso lo convierten en la más potente de las aeronaves. Es el Antonov 225. Superestructuras, el Antonov 225. Un reactor gigante de unas dimensiones que rayan lo increíble. Con los depósitos a tope de combustible pesa más de 500.000 toneladas. Esta gran mole, al elevarse, parece escapar a la ley de la gravedad. Tal es su volumen que uno de sus pilotos dudó que pudiera despegar. La primera vez que lo vi en el hangar de montaje, me dije, es imposible.
Es imposible que este avión pueda levantarse del suelo. Tiene una envergadura de 88 metros. Y su fuselaje un diámetro de 19. Su altura es igual a la de... Pero sus proporciones no son lo único que distingue a este reactor soviético de todos los demás. El Antonov 225 es el único en el sentido literal de la palabra. Este que ven es de hecho el último de su especie. El 225 tiene una historia. Un nacimiento. Un ocaso y un resurgimiento de entre las cenizas de la extinta Unión Soviética. La historia que rodea a este reactor lo hace único entre toda la gama conocida de máquinas voladoras. El Antonov 225 fue el resultado de una intensa rivalidad con los Estados Unidos en tiempos de la carrera espacial. Este monstruo de metal fue construido en Ucrania en 1988 para transportar el transbordador espacial soviético. El transbordador, con sus 36,235 metros, viajaba con total holgura a lomos del Antonov 225, el carguero aéreo diseñado para transportarlo. Pero por desgracia para el 225 el tamaño no lo es todo. En 1989 caía el muro de Berlín. Solo 2 años después, la Unión Soviética pasaba también a la historia y ni tan siquiera su tamaño podía salvar al 225 de la quema económica de un país en transición. El programa espacial soviético se clausuró y el histórico reactor fue decomisado y deportado al depósito de chatarra más grande del mundo. Aparcaron el avión en un rincón del polígono de pruebas de Gostomel, sometiendo a aquella maravilla de la aeronáutica a un total abandono y deterioro. Tuvieron que transcurrir 10 años para que el poderoso Antonov 225 lograra desafiar a su adversa suerte y a la ley de la gravedad una vez más. El mayor avión del mundo fue bautizado con el nombre de su creador, un hombre cuya pasión por el vuelo nació en los tiempos en los que Nicolás II era zar de todas las Rusias y la aeronáutica una ciencia en ciernes. Aquel hombre se convertiría en el héroe de una nación cuando ésta ya ni existía. Oleg Konstantinovich Antonov nació el 7 de febrero de 1906 cerca de Moscú, solo 3 años antes del célebre vuelo de los hermanos Wright en Kitty Hawk. Ni la Primera Guerra Mundial, ni la Revolución Rusa alteraron los planes e ideas que acariciaba la mente del joven Antonov. Durante la guerra se dedicó a reunir piezas de aviones y su fascinación por el vuelo le llevó a diseñar su primer planeador. Oleg Antonov construyó su primer aparato volador en 1923 a la edad de 17 años. Era un planeador, no muy bueno, pero no obstante, durante los 15 años posteriores a su construcción, Oleg Antonov construyó gran cantidad de planeadores competitivos a escala internacional y logró varios récords nacionales y mundiales. Antonov se formó como ingeniero en el Instituto Politécnico de Leningrado, donde se graduó en 1930. Luego fue jefe de diseño en varias factorías soviéticas en las que desarrolló más de 30 clases distintas de planeadores. Mostró especial talento en el campo de la aerodinámica. Durante la Segunda Guerra Mundial fue subdirector de diseño de Yakovlev, célebre diseñador de aviones de combate.
Pero aún no se sentía plenamente realizado, y en su tiempo libre, el poco que tenía, diseñó sus propios aparatos, uno de los cuales fue el prototipo del famoso Antonov 2. Este pequeño biplano, el Antonov 2, expuesto junto a su oficina de Kiev, sería el germen de los superreactores que llevan su nombre hoy en día. El proyecto contó con el respaldo de Yakovlev y del ministro de Industria Aeronáutica. El primer prototipo se construyó en la fábrica de Kiev y realizó su primer vuelo en 1946. La industria de la aviación soviética había alcanzado un gran nivel, por lo cual el gobierno impulsó la producción a gran escala. Antonov abrió su propio estudio en Kiev con el objetivo de construir un avión capaz de resistir los rigores de la totalidad del territorio soviético. Un avión que lo mismo sirviera para fumigar cosechas en Ucrania como para transportar correspondencia a la glacial Siberia. Se fabricaron 18.000 biplanos como este, muchos de los cuales aún se utilizan. La capacidad de Antonov para fabricar aviones perfectamente adaptados a las necesidades del país le granjearon la amistad de Nikita Khrushchev y un gran prestigio en su país. Solo unos pocos privilegiados tenían una oficina como esta en la Unión Soviética. Esta oficina es aún venerada como si se tratase de un templo, y está repleta de objetos tan emblemáticos de la Guerra Fría como grabadoras secretas, complejos sistemas de comunicación y cajones ocultos. Objetos que hablan por sí solos del crucial papel de Oleg Antonov en la aviación soviética. Desde esta oficina Antonov siguió diseñando aviones cada vez mayores, y gracias a él, Ucrania posee, aunque pocos lo sepan, el gran honor de haber fabricado los aviones más grandes del mundo. El primer avión de ancho fuselaje se diseñó aquí en 1965, el Antonov 2.2, que sigue siendo aún la mayor aeronave de turbohélice del mundo. Se construyó casi un centenar de estos gigantescos aviones de transporte militar. Más tarde llegaría el que impropiamente habría de llamarse hermano pequeño del mayor reactor del mundo, el Antonov 124. La peculiar estampa en forma de ballena del Antonov 124 está relacionada con su función. Se creó a mediados de la década de 1970 para el transporte de tanques y misiles soviéticos. Con 73 metros de envergadura y casi 70 de longitud, el 124 ostenta el récord del avión más grande fabricado en serie. Se han construido más de 60 aparatos de este modelo. Aunque la fase inicial de diseño fue dirigida por Antonov, surgieron varias discrepancias entre los supervisores gubernamentales, pero finalmente el criterio de Antonov se impuso. Una de las peculiaridades de este gigante es que sus alas eran más gruesas que las de sus predecesores, lo que le permitía alcanzar más altitud y cargar más combustible. Otra peculiaridad era su doble sistema de puertas, pudiendo cargar a los vehículos por una parte y descargarlos por la otra. El reactor podía también articular su tren de aterrizaje, facilitando así la carga frontal, y poseía su propia grúa interna para elevar la mercancía por la parte posterior, introducirla directamente en la bodega y colocarla en el lugar deseado. El Antonov 124 podía llegar además a donde otros reactores no podían. La gigantesca suspensión de su tren de aterrizaje le permitían aterrizar suavemente sobre cualquier terreno no necesariamente pavimentado. El Antonov 124 puede aterrizar en los terrenos más difíciles. Ha tomado tierra incluso en suelo polar, sobre pistas heladas, cuando aún transportábamos suministros al polo. El primer prototipo realizó su primer vuelo en 1982
y en 1984 ya se fabricaba en serie. Ese mismo año moría su creador, Oleg Antonov, a la edad de 78 años. El calendario de su escritorio aún señala aquel periodo. Su pionera presencia palpita todavía en su oficina aún intacta y en sus imponentes aviones, porque con el Antonov 124, el genial aeronáutico plantó la semilla de un reactor mayor aún que soportaría sobre sus espaldas la carga del programa espacial soviético y de su carrera contra los Estados Unidos por el dominio del espacio. En la antigua Unión Soviética, bueno y grande eran términos equivalentes. Tanto si se trataba de colosales estatuas como de enormes helicópteros, las dimensiones eran lo primero. La rivalidad con Estados Unidos era feroz, y Antonov y su equipo eran el perfecto exponente de esa rivalidad. Durante toda la Guerra Fría mantuvimos una gran rivalidad con Estados Unidos en el sector de la aviación de transporte. Cuando Estados Unidos fabricó el Hércules, nosotros fabricamos el Antonov 12 y el Antonov 22. Cuando Estados Unidos sacó el C-5, nosotros construimos el Antonov 124 y posteriormente el Antonov 225. Y no sé, quizá Estados Unidos ya no necesitase un avión mayor, porque después del Antonov 225 ya no se fabricó ningún otro más grande. En ningún campo fue tan intensa la rivalidad como en el del espacio. Los soviéticos estaban desarrollando su propio transbordador espacial, el Buran, que significa tormenta. Su diseño parecía similar al del transbordador estadounidense. Los soviéticos buscaban un diseño distinto, pero optaron al final por el modelo de flecha recta dinámico. Aún así, hay diferencias sustanciales entre ambos. El Buran tenía mayor capacidad de carga útil por carecer de motores propulsores principales y contaba solo con propulsores externos para entrar en órbita, cuadruplicando así su potencia de elevación. A diferencia del transbordador estadounidense con motores principales y tanques propulsores sólidos externos, el Buran utilizaba propulsores de combustible líquido regulables y desactivables para evitar explosiones como la que causó el trágico accidente del Challenger en 1986. Hacia 1984, el programa del transbordador espacial soviético sufrió graves retrasos y se intentó desesperadamente ponerse a la par de los estadounidenses. Pero a la URSS le faltaba un gran vehículo capaz de transportar el Buran, por lo que en 1985 se empezó a diseñar el Antonov 225. Fue necesario crear y diseñar un sistema y un vehículo para transportar el transbordador espacial desde la planta de producción de la Unión Soviética, que estaba muy alejada de la rampa de lanzamiento. Teníamos órdenes estrictas de construir esa aeronave en el menor tiempo y al menor coste posible, solo porque Estados Unidos tenía ya su transbordador espacial y la Unión Soviética se había quedado atrás. Las presiones recayeron sobre el centro de diseño Antonov. Entonces decidieron modernizar el Antonov 124 para perfeccionarlo y se aprovecharon piezas de Antonov 124 para crear un reactor más grande y más eficaz que pudiese transportar el transbordador. Apodado en ruso Merilla, que significa sueño, el 225 fue posible gracias a la tecnología con que se creó a su hermano menor. Si examinamos el 225, podemos ver que comparte muchas de las características del 124. Una similitud fundamental es que el perfil transversal de ambos es idéntico. Los paneles frontales del 124 son también idénticos a los del 225. Al igual que los motores, con la sola salvedad de que el 124 tiene 4 en lugar de 6. Estas comparaciones son todas obvias. No hace falta ser experto en aviación para ver las diferencias entre ambos. La mayoría están relacionadas con las dimensiones y la potencia.
Se modificó la unidad de cola, que en el nuevo modelo es de una sola aleta, para compensar mejor el peso del transbordador espacial. Tampoco en este hay puerta trasera, debido a la longitud del fuselaje, y se incrementaron los montantes en el tren de aterrizaje posterior. Hay 7 a cada lado en el Antonov 225, hasta un total de 32 neumáticos, si incluimos el tren de aterrizaje delantero. Los ingenieros del Antonov en Kiev disponían de solo 3 años para diseñar y poner en el aire el nuevo y gigantesco reactor, una tarea que a priori parecía irrealizable. Ni siquiera se encontraba un lugar que fuera lo bastante grande para poder construir en él semejante aparato. Fue todo un reto encontrar ese lugar donde construir el nuevo Antonov, porque ninguna instalación existente entonces reunía condiciones para ello. Hubo que construir el fuselaje parte por parte e ir ensamblándolas una a una. Gracias a la burocracia soviética, los ingenieros llegaron a tener más volumen de avión que de hangar. Entonces resultaba más complicado construir un edificio que un reactor. Los reactores los construíamos más deprisa y el 225 lo construimos a tal ritmo que creció más que el hangar donde se estaba fabricando. Hubo también dificultades de diseño. El 225 estaba pensado para el transporte de enormes mercancías, por lo cual debía poder aterrizar en cualquier lugar al que esas mercancías estuvieran destinadas. Tuvimos grandes problemas con el tren de aterrizaje. El principal era crear una nave con una fuerza de despegue de 600 toneladas, que fuera también capaz de aterrizar en pistas no acondicionadas. Era pues necesario un tren de aterrizaje que no dañara el terreno. La solución: un tren de aterrizaje al lado del cual los de 18 ruedas parecen un juguete. 32